Muy bien. A ver, dame que amplio el cuaderno. La guía de equilibrio químico la encuentran en el campus, es la guía número 4, ¿de acuerdo? Va a corresponder al módulo 3 del parcial, ¿sí? Porque las guías 2 y 3 corresponden al módulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta que es la guía 4, equilibrio químico, va a corresponder al módulo 3. Y bueno, ya estuvieron viendo la parte teórica, así que hoy vamos directamente a hacer ejercitación. Y la idea es que me frenen, me vayan frenando, cualquier duda que tengan, ¿sí? Así profundizamos. Como siempre, si dejo a alguien sin admitir porque estoy concentrado con el marcador, avísenme, me frenan, así dejo ingresar a la gente. Bueno, veamos. Los primeros ejercicios son un poco introductorios, son repasos de cómo se planteaban las reacciones químicas en general en cuanto a lo que es el balance de masa. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con balance de masa? Me refiero a cuando planteamos, y ya lo hicimos un poco para el tema anterior de coligativas, cuando hablamos del Ivan-Hoff, el momento inicial de la reacción, ¿sí? Donde planteamos por ahí que los reactivos tenemos una cierta cantidad de moles de cada uno de los reactivos, y después en un siguiente renglón planteamos un momento de equilibrio o un momento final, podríamos pensar, de la reacción, ¿sí? Y lo que poníamos en ese renglón, bueno, estaba relacionado a lo que habíamos puesto inicial, ¿no? Si poníamos una cantidad N0 de moles iniciales, en el segundo renglón lo que nos fijábamos es que según la estequiometría de la reacción, se respetase, bueno, justamente, la estequiometría, que no puede aparecer ni desaparecer masa. Por eso es que yo a eso lo menciono como un balance de masa. Podríamos ver algunos. Vamos a avanzar ya con un poco los más complicados, ¿sí? Y después de última, sobre el tiempo, volvemos sobre algunos de estos planteos. Igual en los complicados también siempre hay que poder plantear estos balances de masa, ¿de acuerdo? En todo este tema estamos viendo reacciones químicas, en particular estamos viendo reacciones químicas de equilibrio. ¿Qué significa esto? Significa que no siempre tengo un reactivo y consigo un producto, ¿sí? ¿Con esto a qué me refiero? No siempre las reacciones tienen una simple flecha, como puede pasar con algunas sí lo tienen, por ejemplo la combustión, ¿no? Es una reacción que todos mis reactivos se consumen y se transforman en productos, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Pero no todas las reacciones les pasa eso, hay reacciones que producen una cierta cantidad de producto, pero son de doble flecha. Ese producto, a su vez, tiene la capacidad de reformarme el reactivo. Con lo cual, si yo dejo que la reacción ocurra un tiempo indeterminado, o sea, mucho tiempo, para asegurarme que ya está, lo que noto es que alcanzo un punto de equilibrio, es decir, los reactivos empiezan a reaccionar, empiezan a formar producto, pero no siguen formando producto por siempre, sino que llega un punto en que ya me encuentro con que el porcentaje, si se quiere, de productos sobre el total de especies que hay en mi recipiente, en mi reactor, se mantiene constante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alcancé ese punto, que ya no hay cambio con el tiempo, digo, ok, alcanzó un equilibrio, ¿de acuerdo? Este ejercicio 11 nos dice, cuando se introduce un mol de tetróxido de nitrógeno en un reactor de 10 litros, a 56 grados centígrados, el 30% de la sustancia se disocia según la siguiente estequiometría, ¿sí? Un mol de tetróxido me forma 2 moles de
dióxido de nitrógeno. Me pide calcular las concentraciones de los gases en equilibrio y las constantes Kc y Kp. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la reacción que tengo acá es la siguiente. El igual que está en la guía refiere a una doble flecha, justamente porque estamos trabajando todas con reacciones que se conocen como reacciones de equilibrio, es decir, donde no solo mi reactivo me puede formar productos, sino que además los productos, 2 moles de dióxido de nitrógeno se pueden juntar para formarme un mol de tetróxido de nitrógeno. Puede ser este balance de masa que menciono al principio. En el balance de masa, bueno, sabemos, ¿no?, que la masa no aparece ni desaparece, ¿sí? Los átomos de nitrógeno no pueden aparecer ni desaparecer. Eso que es tan obvio, así dicho, está en la base de todo esto y en la base de casi toda la materia, ¿sí? Y para este caso lo planteamos de una forma simple. Podemos pensar que si tengo una cantidad en un momento t inicial, ¿sí?, de moles, una cierta cantidad de X. En este caso sé cuántos son, es un mol, me dice el enunciado, pero lo estoy haciendo así genérico porque en muchos casos no vamos a tener exacto este valor y nos sirve empezar a abstraernos y a pensar todo esto de manera genérica, ¿sí? Va a valer para un mol, para 2 o para 3, para n moles, ¿de acuerdo? En el momento inicial tengo mi reactivo y no tengo todavía nada de producto, ¿de acuerdo? En mi reactor puse nada más que reactivo. Cuando pase una cantidad suficiente de tiempo, ¿sí?, no nos metemos en cuánto tiempo acá, pero sí decimos, pasó todo el tiempo que tenía que pasar y ya veo que todo el reactivo ya se, digamos, todo lo que pudo convertirse en producto ya se convirtió en producto. ¿Cómo sé? Bueno, porque ya dejó de modificarse la relación. Empecé con N0, un instante después se habrá ido un chiquitésimo para la derecha, ¿sí? Por cada chiquitésimo que se me va de tetróxido, acá se convierte en 2 chiquitésimos, ¿no? Porque cada molécula de estas que se va para allá se convierte en 2 moléculas ahora del producto. ¿Estamos de acuerdo? Siempre respetando la estequiometría. Y un instante después se habrá ido otra molécula u otro chiquitésimo, no sé, hasta un punto en que noto que ya no se siguen yendo más moléculas. ¿De acuerdo? Ese equilibrio que se alcanza, como decíamos, es dinámico, porque en realidad no es que no siguen yendo hacia allá, pero ocurre que como estos también tienen la posibilidad de venir para acá, ¿sí?, se equilibra la cantidad de moléculas de tetróxido que se convierten en 2 de dióxido como de moléculas de 2 de dióxido que se me convierten en una de tetróxido, ¿sí? Y ese punto es el que llamamos tiempo de equilibrio o equilibrio, ¿sí? En el equilibrio se fue un cierto porcentaje de lo que había inicial, ¿de acuerdo? Eso lo llamamos a ese porcentaje alfa. Alfa de lo que había inicial, ¿sí? Entonces, obviamente acá, de este lado, ¿cuánto me quedó? Me quedó lo que tenía menos lo que se fue, ¿sí? Un porcentaje de lo que tenía, ¿de acuerdo? Y este lado, entonces me aparece, como decíamos, si por cada molécula que se va de izquierda a derecha, me aparecen 2 moléculas de productos. Si acá se fueron alfa por N0, ¿sí?, cantidad de moles, de moléculas, acá por estequiometría me aparecerán 2 alfa N0, ¿sí? Este alfa es el avance, lo que cuando llegué al equilibrio, todo lo que logró avanzar, ¿sí? A veces también se expresa con esta letra griega, ¿de acuerdo? Sobre los que había iniciales, ¿no? Y lo llamamos grado de avance, que también lo vimos en el tema anterior, dentro del Evan-Hoff.
Para este ejercicio, me dice el 30% de la sustancia se disocia según esta reacción. Lo que me está diciendo es que una vez alcanzado el equilibrio, de lo que yo tenía inicial, lo que logro avanzar es el 30% de lo que había inicial, ¿no? O sea que es justamente este alfa. Este alfa es lo que me está dando, me dice, alfa es 30%. Ok. Y esto así lo ponemos genérico, pero en realidad no hace falta ponerlo genérico, tenemos cantidades. En realidad sabemos que N0 era igual a 1 mol. Y por ende, en el equilibrio, puedo decir los moles en equilibrio del tetróxido serán simplemente lo que había inicial, N0, 1 mol menos 30% de 1 mol de 0,7 moles. Tenía 1 mol, se me fue el 30%, me quedó 0,7 moles. Los moles en equilibrio de dióxido de nitrógeno serán el doble de lo que se me fue. 2 por 30% por 1 mol. Y acá tengo, para este ejercicio, donde tengo datos exactos de cuántos eran mis moles iniciales, después va a haber otros ejercicios donde no los tenga, porque vamos a ver que para todas estas reacciones, más que importarme calcular, no es que no me importe, pero una de las fuerzas del análisis de estos equilibrios es notar que más allá de las cantidades particulares de un caso, lo que se mantiene también en muchos casos es el porcentaje de avance, ¿de acuerdo? Para una reacción tal, a tal temperatura, el porcentaje de avance se va a poder calcular. Ya vamos a ver cómo ya estuvieron viendo en algún ejercicio también. Entonces, para muchos ejercicios no vamos a tener esta cantidad porque en realidad el ejercicio ya me va a pedir directamente el grado de avance o el porcentaje de avance, ¿sí? Para este sí los tenemos, podemos calcular exactamente las masas. Ahora el ejercicio, la parte A, me pide las concentraciones de los gases en equilibrio, me pide una concentración. Acá lo expresé en moles, ¿sí? En cantidad de moles, ¿no? Entonces esto no es una concentración. Una concentración es moles por volumen, ¿no? Concentración molar. Entonces, podría decir que la concentración de equilibrio del tetróxido de nitrógeno va a ser los moles que tengo en equilibrio sobre el volumen, que en este caso todo está en un mismo reactor de 10 litros, y la concentración en equilibrio del dióxido de nitrógeno serán 0,6 moles sobre 10 litros. Qué poco que duró este marcador. Poquitos. Bueno, con eso tengo contestada la parte A. La parte B me pide que calcule la constante Kc y la constante Kp. Que son dos constantes que me hablan un poco de lo mismo, ¿sí? Estas concentraciones que yo tengo en equilibrio, bueno, ya estuvieron viendo que
se pueden calcular a través de los valores de la termodinámica de la reacción. ¿Sí? Además, acá hasta ahora nada más tocamos la masa de la reacción y bueno, el alfa nos dio ya el enunciado. Pero nosotros también en termoquímica estuvimos viendo que, bueno, las reacciones tienen su termoquímica, ¿no? Yo le puedo calcular el calor de reacción y con el CP de los reactivos, bueno, puedo calcular también ese calor para varias temperaturas y también puedo calcular, sacando de tabla, con los G de formación de cada producto y cada reactivo, puedo calcular los deltas G de reacción. Y todos esos valores termodinámicos me permiten también empezar a predecir justamente cómo se va a comportar esta reacción, que ahora el enunciado me lo dio por hecho, me dijo el 30% va a avanzar. En el equilibrio solo el 30% de tus reactivos se van a convertir en productos. Pero para alguna otra reacción que yo no conozca, ese alfa no me lo dé el enunciado, bueno, sí puedo encontrar en tablas, de acuerdo a los valores de esa posible reacción que yo quiera conocer, y a través de justamente esos valores de termoquímicos y del H, del G, voy a poder empezar a predecir justamente cuánto es el alfa, ¿de acuerdo? Y eso está metido dentro de el Kc y el Kp. Son dos constantes muy similares entre sí, como digo, están relacionadas a los valores termodinámicos. El Kc va a ser con concentraciones normales, ¿sí? Y el Kp va a ser con presiones gaseosas. Al margen de esta diferencia, vamos a ver que son dos cosas que se van a calcular de manera bastante similar. ¿De acuerdo? El Kp es simplemente la productoria de las presiones parciales, ¿sí?, de cada uno de mis elementos, elevado al coeficiente estequiométrico de dicho elemento. Para nuestro caso, donde tenemos un reactivo y un producto, ¿sí? O sea que tengo cada uno de mis subíndices J van a ser, bueno, cada uno de mis reactivos y cada uno de mis productos, ¿de acuerdo? Y esto sería la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí?, dividido la presión parcial del tetróxido de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico, que vendría a ser 1. En realidad, justamente, como este es reactivo, y siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre hacemos todos menos reactivos. Entonces, el coeficiente estequiométrico de este vendría a ser menos 1, y por eso, de hecho, acá se divide por la presión del tetróxido de nitrógeno, ¿sí? Como que yo acá multiplico por la presión parcial del tetróxido a la menos 1, por eso lo pongo dividiendo. Es muy importante siempre remarcar una y otra vez que esto incluye únicamente, dentro de todos mis reactivos y todos mis productos, únicamente a las especies gaseosas, ¿sí?, que son las que se consideran especies activas dentro de un equilibrio, ¿ok? En este caso, tanto mi reactivo como mis productos son todas especies gaseosas, ¿de acuerdo? Ahora van a haber muchos casos donde, no sé, yo pueda tener, además de estos dos, acá un tercer producto, ¿sí? Si ese producto es líquido o es sólido, ¿sí?, ¿cuál es la presión parcial de un líquido o de un sólido? No hay, ¿no? De hecho, no va a afectar el equilibrio de la reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, al margen de pensarlo simplemente como
como regla y que por ahí con esa regla me alcanza para resolver los ejercicios, ¿sí? Solo lo tengo que aplicar a especies gaseosas, si me aparece un líquido, si me aparece un sólido, no entra dentro de acá, ¿sí? Multiplico por 1 en vez de por la presión de ese líquido o de ese sólido, ¿de acuerdo? Multiplicar por 1, bueno, es lo mismo que multiplicar por nada, o sea, no entra dentro del KP, ¿ok? Al margen de recordar esa regla, que es lo más importante que ustedes recuerden, podemos tratar de explicar un poco por qué, ¿sí? Tenemos que pensar que todas estas reacciones, ¿sí? Si van a ser con gases, bueno, imagínense, tengo acá un gas 1, rojo, y un gas 2, negro, ¿sí? Está claro que qué tanto reaccionen estos dos gases entre sí depende mucho de cuál es la presión de los gases, porque recordemos que la presión parcial de un gas, ¿sí? Depende de la cantidad de moles de ese gas, ¿sí? De la temperatura y del volumen. Está claro que si yo miro a un zoom a una parte, bueno, qué cantidad de moléculas del gas rojo y del gas negro van a ver dependen directamente de la presión. Si yo aumento la presión, y esto está todo en un volumen fijo, ¿no? Entonces esto es fijo. La temperatura para la reacción, como siempre estamos planteando reacciones químicas, son a temperatura constante, ¿sí? Esto es fijo. Obviamente, si tengo más presión, significa que tengo más cantidad de moles, ¿de acuerdo? O si lo quiero ver, fíjense que acá tengo moles sobre volumen, entonces acá esto lo puedo reemplazar por la concentración, ¿sí? Bueno, es esto que estoy hablando acá, ¿no? A mayor presión parcial significa que tengo mayor concentración de ese gas y, bueno, la concentración se entiende que está, es lógico, suena lógico que esté directamente relacionado a la tasa de reacción de esto, porque a mayor concentración, bueno, más cantidad de moléculas de rojo y moléculas de negro. Ahora, si yo además tengo en mi reactor otro reactivo, ¿sí? Que sea sólido o líquido, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la concentración? Ya dijimos, ¿no? La concentración va a modificar la reacción. Ahora, ¿cuál es la concentración de un líquido o de un sólido en el espacio, ¿sí? Bueno, será la cantidad de moles de ese líquido, de ese sólido, sobre el volumen, ¿sí? Pero esto vale obviamente para los gases ideales. Si estoy en un líquido o un sólido, esto no vale más. De hecho, ¿qué decimos siempre? Que la densidad de los líquidos y de los sólidos se mantiene más o menos constante, ¿no? ¿De qué me habla la densidad? Bueno, la densidad era la cantidad de masa por unidad de volumen. O sea que esta concentración para un líquido o un sólido está directamente relacionada a la densidad, ¿no? Si es un sólido muy denso, bueno, tendrá muchos moles en una misma unidad de volumen. Si es un sólido menos denso, tendrá menos cantidad de moles. Pero lo importante es que es constante. Yo a esto le aumento la presión y esto, la densidad del líquido, la densidad del sólido, no se modifica. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que justamente los líquidos y los sólidos no tengo forma de aumentarle la concentración y por ende mejorar la cantidad de moléculas de ellos que hay en una unidad pequeña de volumen. ¿Se entiende? Y de hecho, vamos a ver que no me afectan al equilibrio. Obviamente, si tengo una reacción que requiere 3 reactivos, 2 gaseosos y 1 sólido, obviamente, ¿no? Lo primero que vale es la ley de masa. La reacción no va a avanzar si yo no tengo nada de este sólido. Obviamente, si requiero 3 reactivos, bueno, no voy a formar productos si me falta uno de esos reactivos. Ahora,
sí voy a afectar mucho al equilibrio. Si doy por hecho que tengo algo de este sólido, de este líquido, sí voy a afectar mucho al equilibrio si yo aumento la cantidad de uno de mis reactivos. Si aumento la presión de uno de mis reactivos. O aumento la presión del otro reactivo que sea un gas. Ahora, si aumento la cantidad de sólido que hay, ¿sí? Eso no va a mejorar mi equilibrio de reacción. ¿De acuerdo? Porque si me voy a una unidad volumen a volumen, en realidad la concentración que tengo es la misma. Y por ende, bueno, esto que menciono acá. Dentro del Kp, que va a ser lo que va a regir este equilibrio, no me entran ni los sólidos ni los líquidos. Tal como tengo el Kp, también, que bueno, es esto, me faltaría calcular cuáles son estas presiones para poder expresarlo, pero ¿cómo calculo las presiones? Bueno, ya lo mencioné acá. Los moles para, por ejemplo, en vez de presión de dióxido de nitrógeno, reemplacemos, en este caso, simplemente por moles ideales, serán los moles en equilibrio de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Cuando planteamos Kp siempre estamos planteando en el equilibrio, ¿de acuerdo? Si no, no es el Kp. Moles por R por T, T lo conozco, es 56 grados centígrados, como siempre trabajamos directamente en Kelvin, ¿de acuerdo? 273 más 56, de menos quemado que yo. 329. Creo que 329. Dividido el volumen, 10 litros. El R, por supuesto, me va a convenir trabajarlo en litros atmósferas. Esto es la presión de dióxido de nitrógeno dividido la presión de tetróxido, serán los moles. Todo está a la misma temperatura y en el mismo volumen. Hago esto y listo. Despejo el Kp. ¿Sí? Uno lo va haciendo. Se lo agradezco. Recordemos que estos eran 0,6 moles y estos eran 0,7 moles. Bueno, similarmente como está el Kp, está el Kc. El Kc es esta misma idea que se puede aplicar en reacciones gaseosas, también se pueden aplicar en reacciones que sean en solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay en común entre una gaseosa y una en solución? Bueno, a diferencia de una de estas, donde tengo gases y sólidos, y el sólido no puedo plantear una concentración del sólido en mi volumen. Cuando tengo una solución, sí puedo calcular una concentración del soluto en el volumen, ¿no? Entonces, solemos utilizar Kc, que es igual que el Kp, solo que en vez de ser la productoria de las presiones parciales, es la productoria de las concentraciones molares, ¿sí? También elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso sería la concentración molar del dióxido de nitrógeno al cuadrado sobre la concentración molar del tetróxido a la 1. ¿Sí? Otra cosa muy importante a remarcar, ahora que estamos recién empezando a hablar del Kp y del Kc, ¿sí? Acá esta cuenta acá está bien, pero hay un detalle que no es menor, que es que, bueno, en realidad este número de acá, por cómo elegí el R, lo elegí en litros de atmósferas, da en atmósferas, ¿no? Bueno, y ambas presiones están calculadas en atmósferas.
Entonces, otra cosa a mencionar es, además de que dentro del café o dentro del casé solamente tengo que meter las especies gaseosas, y bueno, para el caso particular de que aparezca alguna reacción en solución, bueno, todas las especies en solución que el enunciado me diga que son activas, de acuerdo, que vendría a ser lo mismo que las gaseosas para los casos que no estamos en una solución, sino que estamos en un reactor. Bueno, además digamos, de esa distinción muy importante a saber del café, lo otro importante es que cuando trabajo con café, siempre tengo que trabajar en atmósferas. Estas presiones parciales que voy a poner, siempre las tengo que poner en atmósferas. ¿Por qué es esto? Bueno, de la teoría pueden ver, ¿sí? De las filminas, que en realidad cada una de estas presiones parciales que yo pongo de cada uno de mis productos y de mis reactivos están. Esto así no está del todo bien expresado. En realidad, cada una de estas está dividida por la presión de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es la presión de referencia? Bueno, una atmósfera. ¿Ok? Eso me permite después ir a las tablas y buscar las entalpías o las energías libres de Gibbs estándar, es decir, las que están en tablas, es decir, las que están referidas a la presión de referencia, que es una atmósfera. Entonces, en realidad, cada uno de estos términos está dividido por la presión de referencia. Si yo siempre trabajo en atmósferas, la presión de referencia, bueno, no me complica las cuentas, porque al ser 1, siempre estoy dividiendo por 1. Entonces, lo que vamos a ver muchísimas veces en el CAPE, como yo planteé acá, no es que en realidad hacer esto y dividido, digo, una atmósfera, y esto de acá, y divido una atmósfera. Esto por ahí sería lo más correcto, ¿sí? Dividir cada término por la presión de referencia. Pero van a ver en todos los ejercicios que directamente está obviada esta una atmósfera, pero eso nos exige sí o sí trabajar siempre en atmósfera. Entonces, si el ejercicio me llega a dar datos de presiones parciales de milímetro de mercurio, bueno, las paso a atmósferas, etcétera. ¿Sí? En cualquier otra unidad la paso a atmósferas. Bueno, similarmente el KC está en concentraciones normales, eso ya lo había mencionado. Y acá, para calcular esto, a ver, ¿alguien calculó el otro? Bueno, por favor, alguien que lo vaya calculando, así lo ponemos para todos. Bueno, la concentración de dióxido de nitrógeno es simplemente los moles de dióxido de nitrógeno dividido el volumen en el que están, ¿sí? Ya lo tenemos casi, serán esos 0,6 moles dividido los 10 litros. Esto es la concentración molar del dióxido de nitrógeno, que está elevado al cuadrado, dividido 0,7 moles y los mismos 10 litros, esto está el mismo volumen. Esto va a ser el KC de la reacción. Fíjense que no solamente se calculan, o sea, de manera muy similar, ¿no? Uno con las presiones, cada uno por coeficiente estequiométrico, el otro con las concentraciones, sino que, en particular, si estoy trabajando con especies gaseosas, como es este caso, van a estar relacionadas numéricamente, ¿no? Porque acá yo tenía, en el KP, acá adentro yo tenía también moles dividido volumen por R por T. Y acá también tengo concentración dividido volumen por R por T. Entonces puede ser que en algún lado ustedes vean una relación que es que el KP por, bueno, RT, y acá RT está elevado al cuadrado y acá dividido a la 1, pero en realidad esto va a ser la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, ¿no? 2 menos 1. En este caso queda 2 menos 1, 1, RT a la 1. Va a ser igual al, perdón, al revés, ¿no? KC por esto. Perdón. KC por
Si yo estos términos los multiplico por RT y este por RT, llego al Kp. Pueden llegar a ver aparecer esta, si quieren se la aprenden de memoria. No es muy útil que digamos, no es importante que se la aprendan de memoria. Sí es importante que conozcan de memoria que P es igual a NRT sobre B, la ley de las bases ideales, y la del Kp que la sepan plantear muy bien. ¿Sí? La del Kc sale automática. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 11. Nos quedaría más hacer esos calculitos. Vamos a algo un poquito más complicado. Bueno, el ejercicio 14 me dice, calcule el grado de disociación alfa del pentacloruro de fósforo a tricloruro y cloro 2, todas especies gaseosas. Me dice, esto vale 0,1 a tal temperatura y 2 atmósferas de presión. Esta presión que me está refiriendo acá, al darme así a secas, no es ninguna presión parcial, es la presión total. ¿De acuerdo? Después me da como dato, alfa aumenta 2% por grado con presión constante a 2 atmósferas. Me voy a calcular el delta H y el delta S para la reacción. Bueno, a 250 grados, ¿no? A esta misma temperatura que tenemos acá. Bueno, este ya subimos 15 niveles de dificultad. Pero vamos a empezar con un planteo similar, ¿sí? Simplemente planteando cuál es mi reacción que está en equilibrio. Me da los reactivos y me da los productos. Yo me tengo que fijar que esté con la estequiometría bien, ¿sí? Que esté balanceado, ¿sí? Está ok. Me dice que presión total es igual a 2 atmósferas. Tal como antes mencioné, ¿no? Una que recontra conoce, ¿no? Que es la de los gases ideales, presión parcial de un gas, va a ser los moles parciales, ¿no? de ese gas por R por T sobre el volumen. Otra que también recontra conocen, pero que tienen que refrescar, es que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. ¿Sí? Si yo sumo todas las presiones parciales de todas mis especies gaseosas, eso tiene que ser igual a la presión total. ¿De acuerdo? ¿Qué más datos tenemos? Acá tenemos un dato medio difícil de leer que dice alfa aumenta 2% por grado, bueno, a 2 atmósferas de presión total. Me pide calcular el delta H y el delta S. Complicado, ¿no? Primero, veamos rápidamente dónde puede llegar a aparecer el delta H. Delta H es lo que tengo que calcular, ¿no? Delta H y delta S. ¿Dónde pueden llegar a aparecer esto? Yo antes mencioné que todas estas reacciones de equilibrio estaban relacionadas a estos términos de termoquímica, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos la ecuación de cómo varía el Kp con la temperatura, ¿sí? En particular, la expresamos como el logaritmo natural del Kp, ¿sí? Cómo varía el logaritmo natural del Kp, ¿sí? Pero el logaritmo natural no es algo, no es una función que le vaya a cambiar el crecimiento del Kp. Entonces, también lo podemos pensar directamente en cómo varía el Kp con la temperatura, ¿sí? Tenemos esta derivada del logaritmo natural del Kp con respecto a la temperatura, y acá aparece el delta H. Esto dependía del delta H de la reacción, el delta H estándar de la reacción, y por eso todo está referido a una atmósfera, ¿sí? Dividido RT cuadrado, parecida a las que trabajamos en fases, ¿sí? Y después también podría aparecer estas expresiones
en la siguiente, que me dice que el delta G estándar de la reacción es menos RT logaritmo natural de Kp. ¿Sí? Fíjense que acá, bueno, en realidad no aparece ni delta H ni delta S, aparece el delta G. Pero G tiene que ser delta H menos delta TS. ¿No? G era H menos TS. ¿De acuerdo? Entonces, delta G será delta H menos delta TS. En particular, como estamos en reacciones químicas, que las analizamos para una temperatura en particular, ¿sí? O sea, las podemos analizar para varias temperaturas. Las podemos analizar cómo es la reacción a 300, cómo es la reacción a 320, cómo es la reacción a 340. Por eso tenemos esta derivada acá y podemos analizar muchas temperaturas. Pero cada vez que analizamos esa temperatura. ¿Se entiende? Por eso digo que la temperatura constante para la reacción. Entonces, esta T podrá salir. Y bueno, esta será todos estándar, ¿sí? Y referidos, bueno, a alguna T en particular. Como siempre que trabajamos con estas expresiones, tenemos que trabajar referido no solo a presión estándar, sino a alguna temperatura en particular que podrá ir cambiando. Y bueno, tenemos dos ecuaciones en este tema, del cual yo podría intentar sacar algo de info, ¿sí? Si yo quisiese ir por esta, bueno, necesitaría datos de Kp, ¿no? Si yo obtengo datos de Kp, bueno, temperatura lo tengo, la R es una constante, la conozco. Si yo tuviese datos de Kp, bueno, por ahí podría calcular el delta G, y bueno, después por ahí, acá me quedarían dos incógnitas, se me complicaría despejar. Ya puedo ver que se me complicaría despejar porque tengo dos incógnitas y no conozco ninguna de las dos. Pero al margen de eso, tampoco puedo calcular el Kp numéricamente. ¿Por qué? Porque no tengo datos de equilibrio, en el sentido, por ejemplo, que me daba en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior me decía, el equilibrio se alcanza cuando el 30% del reactivo pasa a ser producto, ¿no? Entonces, ya podía calcular, como hice antes, ¿no? Podía calcular cuánto tengo inicial, cuánto me queda en equilibrio, y con eso puedo calcular cuál es la presión parcial de cada una de esas especies, y con eso calcular el Kp. Acá para calcular el Kp, bueno, siguiendo la misma lógica que antes, primero tengo que fijarme cuáles son mis especies gaseosas, ¿sí? En este caso son todas gaseosas. No tengo ninguna que sea ni sólida ni líquida, así que van a entrar todas al Kp. El Kp será, bueno, la presión parcial en equilibrio del tricloruro elevado a la 1, ¿no? Por la presión parcial del cloro, que también es gaseoso, elevado a la 1, sobre la presión parcial del penta, también elevado a la 1. ¿Sí? Esto va a ser el Kp. ¿Tengo forma de saber cuáles son estas presiones parciales? No, con los datos que me da este enunciado, no. Así que también se me va a complicar completar acá este Kp. Fíjense, ¿no? Que el enunciado es muy corto, son tres renglones nada más, y no me dice nada de cuáles son las presiones que se alcanzan. Me dice, o sea, yo no conozco cuánto es alfa, ¿se entiende? Me da un dato enrevesado, me dice alfa aumenta 2% por grado. O sea, yo no sé cuánto es alfa, si alfa es 10, es 15, es 20, es 30, como en el ejercicio anterior. Ahora, lo que sé es que alfa va cambiando, va aumentando alfa, o sea, y va aumentando por grado, es decir, que por ahí a 300 Kelvin alfa es 10%, ¿sí? Y a 301 Kelvin, bueno, alfa será un poquito más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque me dice que alfa aumenta 2% por grado. Fíjense que ahí, y ya puedo entonces, ya súper por ahí descartar
esta opción, que era una opción que tenía que analizar, que por acá no puedo ir, pero ahí cuando me está diciendo eso del alfa y la temperatura, me está dando datos de cómo varía el alfa con la temperatura. Y como vimos antes, el alfa está directamente relacionado a el Kp. ¿Por qué? Porque el Kp me dice cuántas especies quedan en equilibrio. Una vez que yo alcanzo el equilibrio, me dice, y bueno, hay tal proporción de productos sobre tal proporción de reactivos. Esto da un valor, una constante, ¿sí? Que es función de la temperatura, ¿sí? ¿Qué significa que es una constante? Eso es un valor, es un número, ¿sí? ¿Varía ese número? Varía, es función de t. De hecho, acá tenemos cómo varía con t, ¿no? En esta otra. Dice que la derivada del logaritmo natural del Kp con respecto a t, bueno, vale directamente delta h sobre rt cuadrado. O sea que ese dato de alfa, de alguna forma, yo lo voy a poder meter acá, a través de un par de transformaciones. Primero tengo que analizar, acá tengo cómo varía Kp, y el ejercicio me da cómo varía alfa. Bueno, tengo que tratar de meterlo, el Kp, en función de ese alfa. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Con el mismo planteo de masa que hicimos antes, solo que ahora sí no me queda otra que hacerlo 100% genérico, porque no tenemos datos como teníamos antes de que empezábamos con 1 mol de pentacloruro, ¿sí? Pero vamos a ver que en muchos de estos casos directamente termino no dependiendo de esas cantidades de masa iniciales, sino que se vuelve, como decía, genérico. Entonces podemos plantear en un instante inicial una cantidad inicial incógnita de reactivo y todavía no tengo nada de productos. Esto empieza a avanzar hacia allá, ¿y hasta cuándo avanza? Ahí, hasta que alcanza el equilibrio. Entonces, en el punto del equilibrio avanzó todo lo que podía avanzar y podemos pensar que avanzó como antes, ¿no? Una cierta cantidad alfa de lo que había inicial, ¿de acuerdo? Por estequiometría, si alfa por n0 moles avanzaron hasta acá, acá me aparecerán alfa por n0 y alfa por n0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con esto ya empiezo a tener de alguna forma la relación entre el alfa y el Kp. ¿Por qué? Bueno, acá tengo moles, tengo una cierta cantidad de moles en equilibrio del tetracloruro, ¿sí? Una cierta cantidad de moles en equilibrio del cloro. Pero sabemos que las cantidades de moles están relacionadas a las presiones parciales de estos gases. ¿Cómo? Bueno, las presiones parciales son la cantidad de moles por R por T sobre el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente eso. También son, sí, la presión total, ¿sí? Recordábamos que era la sumatoria de las presiones parciales, es decir, será la presión de más la presión de más la presión del cloro, ¿sí? La sumatoria de las presiones parciales. Y también se daba que si yo cuento la cantidad de moles que tengo en una mezcla gaseosa, ¿sí? De cloro sobre el total de moles que hay, supongamos que hay 10 moles gaseosos totales y 3 moles gaseosos eran de cloro. ¿Sí? Supongamos que yo ya tengo esos datos. Bueno, la presión parcial que ejerce este cloro está o sea, está proporcionalmente a esa proporción, ¿sí? Para repetirme un poco. Es decir, si tengo el 30% de los moles gaseosos totales son de cloro, también la presión parcial de cloro será el 30% de la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, llevándolo a fórmulas, la presión parcial del componente I también será la cantidad de moles de ese componente I sobre los moles totales. Y todos estamos trabajando en gaseoso, ¿sí?
Esto es la proporción, ¿no? Ese 30% de ejemplo que di yo recién por la presión total. Sí, sería 30% de la presión total, para dar un ejemplo, ¿no? Pero en líneas generales. A veces lo llamamos el I sub I, ¿sí? La fracción molar gaseosa del componente I. ¿Ok? Esto me sirve porque yo conozco, o más o menos, tengo relacionado las cantidades de moles de cada una de estas especies con el alfa. Y conozco los moles totales gaseosos, y es fácil, en equilibrio, los moles totales gaseosos va a ser la suma de todas las veces que me aparezcan especies gaseosas. O sea, puedo calcular los moles totales gaseosos como simplemente N0 menos alfa N0 más alfa N0 más alfa N0. Esto da N0, el primero se me tacha con el segundo, sumo el tercero, más alfa N0, y esto vale N0 por 1 más alfa. ¿Sí? Bueno, o sea que si yo quisiese calcular, por ejemplo, la presión parcial en equilibrio del cloro, podría decir, bueno, ¿cuántos moles tengo? Tengo alfa N0 moles de cloro. ¿Cuántos moles totales hay? Hay N0 por 1 más alfa moles totales. Esa es la proporción de moles sobre el total de los gaseosos. Por la presión total me va a dar la presión parcial de cloro. ¿Sí? Todas fórmulas que ustedes ya conocen, pero ahora aplicadas a esto de equilibrio químico. Y fíjense que N0 se me tacha arriba y abajo, con lo cual quedó independiente de la cantidad inicial de moles iniciales. ¿Sí? La presión de cloro termina siendo simplemente una función de, bueno, cuánto avanza esta reacción en particular, cuánto es ese alfa, que no conozco, ¿no? Pero podemos ver que está directamente relacionado. Si el alfa será grande, será una reacción que avanza mucho hacia la derecha, ¿sí? Muy tirada hacia productos, que le decimos, y por ende, bueno, me dará una presión de productos elevada, ¿no? Si el alfa es grande acá. Y viceversa. Si el alfa es chico, me terminará dando una presión pequeña sobre la presión total. ¿De acuerdo? De la misma forma que puedo calcular para el cloro, lo puedo calcular para el tricloruro, va a ser igual, ¿no? Alfa N0 sobre estos moles totales. Directamente puedo poner 1 más alfa por presión total. Y para el penta, ¿cuál es la presión? Será, bueno, esta cantidad tengo en equilibrio, N0 menos alfa N0, ¿sí? Directamente lo voy a poner como N0, saco factor común N0 y me queda 1 menos alfa, ¿no? N0 por 1 menos alfa, dividido los mismos moles totales, que eran N0 por 1 más alfa, por la presión total. Ahora nuevamente N0 se me va con N0. ¿De acuerdo? Y bueno, esto me quedó 1 menos alfa sobre 1 más alfa por presión total. Ahora, si yo quiero calcular el Kp, bueno, no voy a poder calcularlo con un número, no voy a poder conocer cuánto da, pero sí lo voy a poder relacionar con alfa. Simplemente voy a poner cada una de estas presiones parciales, cada una multiplicada, elevada a su coeficiente estequiométrico, como hago siempre en el Kp. Entonces va a ser presión parcial del cloro, va a ser alfa por 1 más alfa por presión total, elevado a la 1, por presión parcial del tricloruro, 1 más alfa por presión total, elevado a la 1, sobre, bueno, 1 menos alfa sobre 1 más alfa por presión total, elevado a la 1. Esto se puede simplificar. A ver, acá 1 más alfa se me puede ir con 1 más alfa. Una presión se me puede ir con una presión. Tengo que estar atento a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? No tachar así a la buena de Dios sin chequear eso. En este caso son todos 1, así que se puede. Y bueno, esto termina quedando alfa cuadrado por presión total sobre 1 más alfa por 1 más alfa por 1 menos alfa. ¿Sí? Esto
Bueno, ahí ya está, ya terminó, ¿no? Fíjense que esta sería, bueno, otra cosa que se puede hacer, ¿no? 1 más alfa por 1 menos alfa es lo mismo que 1 menos alfa cuadrado. Las dos expresiones son bastante cortas y rápidas de usar, así que ambas están bien, no es que hay que llegar a una o a la otra. Pero llegué a una expresión que me relaciona. Bueno, esto ya me parece, no quiero más. Vamos a ver cómo anda este marcador. Que me relaciona el alfa directamente con el Kp y que también pareciera depender directamente de la presión total. En este caso yo la presión total la conozco, es un dato enunciado, es 2 atmósferas, ¿sí? Pero bueno, si hubiese sido otra, bueno, esta expresión también vale, ¿no? Porque partí de todas asunciones genéricas para esta reacción. Lo único que mantuve era la estequiometría y bueno. Por supuesto, esta fórmula a la que alcanzo acá depende, bueno, de las asunciones que tuve, o sea, de la reacción particular que tuve. Esta que tenía un reactivo gaseoso y 2 productos gaseosos, cada uno con un coeficiente estequiométrico de 1. O sea, ¿a qué voy? Si la reacción fuera otra, bueno, la expresión a la que llego sería totalmente distinta. Ahora, con esta expresión a la que llego, muchos otros ejercicios por ahí, llegar acá ya va a ser suficiente, o con esto ya van a poder calcular el Kp, o viceversa, van a tener el Kp, van a poder despejar el alfa. Ahora en este, hay una paso de dificultad más. Yo no tengo ni el Kp, ni tengo el alfa. Lo que tengo es cómo varía el alfa cuando varía T. ¿Qué me dice? El enunciado me dice alfa aumenta 2% por grado. Y es confuso, ¿no? Porque el alfa siempre lo trabajamos en porcentajes, ¿no? Siempre decimos el alfa es 20%, el alfa es 30%. No podríamos no trabajar en porcentajes, podríamos decir el alfa es 0,2, 0,3. Ya saben, ¿no? El alfa es los moles de avance sobre los moles iniciales. Y entonces, al decir eso, pareciera, o sea, es fácil interpretar que, no sé, digamos que a 300 Kelvin el alfa vale 20%. Y bueno, se aumenta 2% por grado, parecería decir que a 301 Kelvin el alfa, si antes era 20, ahora va a ser 22, ¿no? Eso es una asunción típica, pero en realidad es un error, porque me está diciendo que aumenta un 2%. O sea, si yo tengo 30 pesos y aumenté mi capital en un 2%, no le sumo 30% más 2%, sino que hago 30 por 1,02. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si el alfa era 20% a 300 Kelvin, cuando pase a 301 Kelvin, no va a ser 22, va a ser 20 por 1,02. ¿Sí? Esto da, no sé, 0,4 me parece. Ponele. La estoy haciendo en la cabeza, así que puede fallar. ¿Se entiende? Con lo cual esto es una complejidad matemática del enunciado, pero que bueno, aparece en el ejercicio 14, aparece también en el ejercicio 13, ¿sí? Así que puede aparecer en el parcial. ¿Cómo se lee esto? Bueno, me está diciendo que, dicho esto, me está diciendo entonces que el cambio de alfa con respecto a t no es un 2%, que vendría a ser esta suma de acá. Es un 2% de alfa, ¿no? Cuando trabajo en porcentajes, normalmente es porque estoy haciendo un porcentaje de algo. En este caso estoy haciendo un porcentaje de alfa. O sea que lo que vale 2%, ¿no? Es lo mismo que decir 0,02. Es decir, que lo que vale 0,02 no es la derivada de alfa con respecto a t, que vendría a ser esta lógica de acá, ¿no? De sumar un 2%, ¿no? Una lineal, sino que lo que vale 0,02 es d alfa a dt sobre alfa, igual 0,02.
0,2. ¿Sí? O sea, lo que me dice el enunciado, yendo en breve, se lee así o así, es lo mismo, ¿no? Pasé simplemente el alfa dividiendo. Ok. Bueno. ¿Y eso me sirve? Y bueno, sí, me sirve. Yo tengo acá una expresión de Kp. Y yo dije que quería usar la expresión de cómo varía Kp con respecto a T, que era esta. ¿Por qué? Porque yo conozco más o menos cómo varía Kp. Si Kp depende directamente de alfa, y yo sé cómo varía alfa con la temperatura, bueno, quizá voy a poder sumar estas dos cosas y meterlas acá para despejar el delta H, que es lo que me pide el enunciado. ¿Sí? Para hacer eso, ¿qué puedo hacer? Bueno, simplemente podría aplicarle el logaritmo natural a esto, ¿no? Y derivarlo con respecto a t. Si yo digo, logaritmo natural, si Kp vale toda esta expresión, el logaritmo natural de Kp será logaritmo natural de alfa cuadrado por presión total sobre 1 menos alfa cuadrado. ¿Sí? Y yo ahora puedo decir que la derivada del logaritmo natural de Kp con respecto a t será la derivada de, bueno, todo esto. Logaritmo natural de alfa cuadrado, y ahora sí lo logré, ¿no? Estoy ya llegando a cómo varía alfa con t. ¿Y cómo hago esta derivada? Bueno, no es fácil, ¿no? Hay que recordar un poco la regla de la cadena en las derivadas. La regla de la cadena de las derivadas decía que primero derive lo de más afuera y después empiece a derivar lo de más adentro y multiplique todo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre todo eso, ¿no? Alfa cuadrado, presión total, sobre 1 menos alfa. Esa es la derivada del logaritmo natural. Y ahora esto lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro con respecto a t, ¿cuánto es? ¿De acuerdo? Voy a derivar ahora todo esto. Bueno, tengo que esto es esta es la derivada de una división, la derivada de una multiplicación, como lo quieran ver, y va a ser el primer término derivado por el segundo sin derivar. Y este término derivado, acá tengo alfa cuadrado. Alfa depende de t. Alfa vendría a ser mi incógnita que varía con t. Entonces esto me va a quedar 2 alfa, ¿sí? La derivada de alfa cuadrado, por presión total, por el segundo sin derivar, por 1 menos alfa cuadrado. Más el primero derivado. Bueno, se ve que se puede llegar a una expresión que no llego más, ¿no? Ahora, voy a hacer una aproximación, ¿de acuerdo? Para lograr llegar a un resultado que depende de observar que en esta expresión de Kp, yo acá estoy dividiendo por 1 menos alfa cuadrado, ¿sí? Si alfa es un valor como lo que estamos trabajando, 10%, 20%, ¿sí? Algo así, alfa cuadrado será 0,01, ¿sí? 10, o sea, 0,1 al cuadrado, 0,2 al cuadrado, 0,04, ¿sí? A lo que voy es que es un número muy pequeño. O sea que esto es más o menos similar a alfa cuadrado por presión total. ¿De acuerdo? ¿Para qué hago esto? Bueno, justamente para simplificarme este término aproximadamente, ¿sí? Y llegar a una expresión más rápidamente.
¿De acuerdo? Una decisión ingenieril de tachar algún término para llegar a una expresión más rápidamente. O sea que acá terminé, ¿sí? Si tacho ahí, esto va a ser simplemente la derivada del logaritmo natural de alfa cuadrado por presión total. Y eso va a ser 1 sobre alfa cuadrado presión total por la derivada de alfa cuadrado presión total, que es 2 alfa presión total, pero la regla de la cadena me hace seguir derivando, ¿no? Ya derivé el logaritmo natural y después derivé lo de adentro. ¿Qué más me queda más adentro que eso? Bueno, en realidad me queda d alfa a dt. ¿Sí? La derivada de alfa con respecto a t. Esa sería la regla de la cadena completa. Entonces esto termina quedando 2 alfa presión total sobre alfa cuadrado presión total por d alfa a dt. ¿De acuerdo? Y de alfa dt lo conozco, o más o menos. Tengo acá que de alfa a dt, por lo que me dice el enunciado, vale 0,02 alfa. Muy bien. O sea que todo este término termina quedando, que era la derivada del logaritmo natural de Kp con respecto a dt, termina quedando 2 alfa presión total por 0,02 por alfa sobre alfa cuadrado presión total. Acá alfa se me tachó, presión total se me tachó y todo este término me termina quedando 0,04. Y eso a su vez tenía que ser igual al delta H sobre RT cuadrado, ¿sí? O sea que delta H tiene que ser simplemente 0,04 por RT cuadrado. Y a qué vale esta expresión de que la derivada de alfa con respecto a dt es 0,02 alfa. Bueno, me dice que vale más o menos, bueno, en realidad no me da rangos de valores, pero bueno, todo lo estoy trabajando a 250 grados centígrados, ¿sí? Es decir, 523 Kelvin. Así que si quiero calcular el delta H de esta reacción a 523 Kelvin, obviamente acá tendré que poner 523 Kelvin. Y el R elige el que yo quiera, ¿sí? Si lo trabajo en joules, simplemente tendré mi delta H en joules. ¿Sí? Empezar a poder plantear bien cómo es la reacción original, cómo se expresa la masa en el equilibrio en función de alfa y N0, ¿sí? Cómo calculo los moles totales, siempre gaseosos, ¿sí? Sumando en el equilibrio todos los alfa N0, todos los moles de expresiones gaseosas que tengo, ¿sí? Cómo puedo relacionar las cantidades parciales de moles sobre las cantidades totales por la presión total, me va a dar la presión parcial, ¿sí? Y como si meto todo eso dentro del Kp, puedo llegar a este tipo de expresiones, ¿sí? Donde tengo el Kp dependiente directamente de alfa y de la presión total. Una cosa que siempre me gusta mencionar cuando se llegan a este tipo de expresiones, ¿sí? Es que esta expresión pareciera indicar que el Kp depende de la presión total, ¿no? Como pareciera que si yo esta misma reacción, en vez de hacerla a 2 atmósferas, la realizo a 4 atmósferas, el Kp va a ser el doble, ¿no? Ahora, eso es un error y es un error muy importante. ¿Por qué? Porque ya mencioné antes que el Kp es una constante, o sea, no cambia. Justamente no se puede ir al doble, si no, no me serviría
como constante, no me servía como número que me permite entender cómo funciona el equilibrio. Con lo único que cambia Kp es con la temperatura, ¿sí? Según la ecuación que ya vimos del logaritmo natural de Kp. Entonces, ¿cómo puede ser que esta expresión sea así? Bueno, justamente, si yo, en vez de plantearlo a 2 atmósferas, ahora lo planteo a una presión total mayor, a 4 atmósferas, a 3, a 5, ¿sí? Lo que tengo que tener muy claro es que si no varía la temperatura, estoy a los mismos 250 grados que estaba antes, este número no varió, ¿de acuerdo? Entonces, si esto aumenta y este número no varía, bueno, los demás números, los demás términos, tendrán que modificarse, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión total, bueno, seguramente al alfa le ocurrirá algo, ¿sí? En este caso tendrá que descender, para que esta multiplicación de esta expresión, de este, digamos, por este sobre este, siga valiendo la constante de Kp. ¿De acuerdo? Dentro de toda esta expresión de Kp, vamos a ver que hay muchos análisis que se pueden hacer, lo pueden ver también en las primeras de la teórica, sobre cómo yo alcanzado un equilibrio químico en una reacción con un cierto alfa, no sé, del 30%, del 40%, ¿cómo puedo hacer para que modificar ese alfa? Modificar ese alfa me va a permitir a mí que mis reactivos, en vez de rendirme un 30% que se vayan a productos, me rindan más. Yo en general lo que quiero es que mis reactivos me rindan el 100%, que todos mis reactivos se conviertan en productos. Entonces, dentro de esta expresión, vamos a tener que analizar muchas veces qué valores puedo mover para tratar de aumentar ese alfa. En este caso, yo dije, si aumento la presión total, por cómo es esta expresión, sí o sí el alfa termina decreciendo, ¿no? Pero eso dependerá de la estequiometría. En particular, en esta, cómo yo sé que termina decreciendo, además de analizarlo matemáticamente. Yo puedo observar que en la reacción original, yo tengo a mi derecha 2 moles gaseosos, ¿sí? Si yo sumo la cantidad de moles gaseosos que acá, tengo 2 cantidades de moles gaseosos. Y acá tengo uno solo. Por cómo es esta estequiometría en particular, otra reacción será distinta, ¿sí? Si yo aumento la presión, estoy presionando a todos estos moles gaseosos, ¿sí? La reacción va a intentar reaccionar por el principio de Le Chatelier para contradecir, ¿sí? Para, como una especie de causa y efecto, una reacción a lo que yo estoy haciendo. Si yo aumento la presión, la reacción va a intentar disminuir la presión. ¿Y cuál es el sentido de esta reacción en esta doble flecha que disminuye la presión? Y bueno, donde tengo menos cantidad de moles gaseosos, ¿no? Si yo aumento la presión total, la reacción va a intentar ir hacia reactivos para disminuir la presión total. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente, esto que es el principio de Le Chatelier, lo puedo ver directamente también en el Kp, sabiendo que este número es una constante que se queda fija. Entonces, si yo aumento la presión total, bueno, sí o sí, alfa va a tener que disminuir, que es lo mismo que decir que ahora el equilibrio está más tirado hacia reactivos. Bueno, chicos, ya estamos en hora. Cualquier duda, me quedo acá para que me consulten.